Decíamos de dar lectura en el libro de Proverbios, el capítulo número 12, y vamos a leer el versículo número 4, que dice así: La mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y estuve pensando mucho, meditando en este versículo, sobre todo sabiendo ya como cristianos que la esposa del Cordero de Dios, de Cristo, es la Iglesia. Y al respecto estaba pensando cómo también se cumple este versículo tan precioso, porque la Iglesia del Señor es aquella esposa de Él, es su ayuda idónea. Haréle ayuda idónea, dijo Dios, al hombre, pero también en figura estaba vista la iglesia que él iba a comprar y a ganar con su preciosa sangre. Entonces, esta esposa del Señor que está aquí en la tierra y que desde que Él ascendió a los cielos tiene un ministerio, tiene un propósito, está constituida por cada hijo de Dios, por todos aquellos que una vez experimentaron la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados. Entonces todos los hijos de Dios a través de los siglos que tuvieron este nuevo nacimiento al escuchar la palabra del Evangelio por la boca de otro que también en su momento recibió a Cristo, pasa a formar parte de la Iglesia, un cuerpo que trasciende los tiempos y que ha de estar en esta tierra hasta que Jesús venga a buscarla. Y mientras tanto, mientras que esté aquí en la tierra, esta iglesia debe manifestar virtudes, porque el texto nos dice así: la mujer virtuosa. Y al respecto pensaba, ¿no? Porque toda virtud que la iglesia puede tener, más allá de la cantidad, valga la redundancia numérica, que pueda tener o no, si está el Espíritu de Cristo en ella, debe haber virtud. Y esa virtud, que también puede ser poder o potencia, es de Dios. Y la mujer, la iglesia, debe manifestarlo. Qué precioso, como también dice, que es corona de su marido. O sea, la iglesia, que es de Cristo, a su vez es corona de Cristo. Y sabemos que la corona es puesta sobre una cabeza y es para ser vista, para mostrar hermosura, para mostrar terminación, excelencia. Cuando Dios hizo el mundo, ¿sí?, se dice que la coronación de todo lo que creó fue el hombre, junto con la mujer. Y ahora, por la gracia de Dios, Él forma su iglesia. Y esa iglesia que Él forma, que es su esposa, a su vez es su corona. Porque cantamos, ¿no? Jesús, qué dulce nombre, es tuya la corona. La corona que Él obtuvo con precio de sangre, porque le fue a Él propuesto sufrir la cruz y sufrir con una corona de espinas, en la cual lo coronaron al Señor en la cruz del Calvario. Pero Él veía y esperaba obtener otra corona, que es su amada esposa. Y decía que está constituida por todos aquellos renacidos, y el Señor, en su sabiduría,
va añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos, como pasaba en la iglesia primitiva. Qué precioso, porque es de a poquito, no es por grandes cantidades. Él va añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Y no tiene apuro, no tiene urgencia. Él es paciente y espera que los pecadores procedan al arrepentimiento. No como nosotros, que somos muy ansiosos y esperamos ver frutos rápido. Pero el Señor sabe quiénes van a formar parte de su iglesia, y a su debido tiempo, cuando escuchen el Evangelio de Jesucristo, van a ser añadidos. Estamos meditando en el Proverbio 12, versículo 4. Y estos hermanos que están redimidos por la sangre de Cristo, Dios pide que sean juntados, ¿no? Para formar esa iglesia que son todos los miembros, vuelvo a repetir, que recibieron al Señor Jesús en su corazón, y Dios pide que sean juntados. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 55. Y el Señor decía que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está en medio de los hermanos. Y van siendo añadidos, son juntados, el Señor está allí en el medio, pero también crece. Si buscamos en Hechos 5, no perdamos acá este proverbio, pero en Hechos 5 nos dice el versículo número 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hacía la iglesia, ¿no? Con gran esfuerzo, todos los días, tanto en este lugar, cuando se abren las puertas, pero también por las casas, no cesaban de enseñar a Jesucristo. Ahí está la mujer virtuosa, ahí está la mujer que habla las virtudes de aquel que un día lo llamó, las virtudes de aquel que lo llamó para que anuncie estas cosas, del que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y al respecto pensaba cómo tiene una vocación la iglesia para que pueda ser virtuosa, ¿no? Y Hechos 11:2 nos dice, y podría haber muchos versículos así, se ve que es Hechos 11:2, que nos decía que con gran esfuerzo predicaban la palabra. Me parece que me olvidé un número ahí. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. A ver, sí. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Esa es la virtud, ¿no?, que puede manifestar la iglesia, la esposa del Señor, y estando confiado que está la mano del Señor, que no es nuestra la obra, y que el Señor está presente, y que cuando se predica su palabra, la gente puede creer, tanto por añadidura como gran número, se puede convertir al Señor. Y qué lindo, ¿no?, porque cuando se predica la palabra, el que predica, o el que ora, o el que canta, está dando un mensaje, y pensar que tiene que estar la mano del Señor allí. Y la palabra de Dios nos enseña también que esta virtud no le es propia a la iglesia, sino que es una virtud que viene del mismo Cristo.
de Cristo y este crucificado. Nos dice San Juan, capítulo 1, el versículo número 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Qué hermoso entonces, porque hay una plenitud que hay en Cristo, y cada uno de nosotros, como miembros en parte de ese cuerpo, de su esposa, podemos tomar. ¿Qué quiere decir tomar? Bueno, ir y tomar lo que me corresponde, y de su plenitud tomamos todos. Y este versículo, cuando lo escuché por primera vez, era por un pastor que yo lo tenía bueno, yo era alumno, era un pastor que yo lo tenía como muy, ¿cómo se puede decir? Elevado el concepto que yo le tenía. Y él se sinceró y decía, yo también necesito ir a tomar de la plenitud del Señor cada día, porque soy igual que ustedes. Yo también un día estuve sentado ahí, en estos bancos, y todavía sigo necesitando de la plenitud del Señor. Y esta plenitud es la que ha de conceder entonces la virtud, de estar en comunión con el Señor. Por eso es tan importante esta reunión de la cena, donde tenemos que examinarnos y ver cómo estamos delante del Señor. Y cada uno de nosotros, al tomar de esta plenitud del Señor, toma aumento, dice la palabra, crece. No es algo que en este caso nos ha de perjudicar, sí nos ha de hacer menguar el pecar y nos ha de producir resistencia, lucha, pero siempre la intención del Espíritu es que crezcamos y que tomemos aumento en Cristo, porque vamos a la fuente, nos nutrimos de esa savia que viene del cielo y que fortalece nuestras vidas, porque el resultado ha de ser una esposa virtuosa, y como lo ven los ángeles, como corona, ¿sí? Desde los cielos, como corona del esposo, de su marido. Y también tenemos que la mujer virtuosa ama la palabra del Señor y la guarda. Vamos a buscar también conocido San Juan 14, el versículo número 23. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y díjoles: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Entonces la esposa guarda la palabra de su Señor. No puede haber una disociación de esto. No podemos decir yo amo a Cristo y no hago caso a sus ordenanzas, a su palabra. Tiene que haber una, ¿cómo se puede decir? Identificación plena. Gracias. A veces las palabras tienen que ser exactas también, pero bueno, cuesta. Tiene que haber una identificación tanto con el Señor de la palabra, con la palabra que es del Señor. Si nosotros decimos tener a un Señor, debemos obedecerle por lo que Él escribió. Entonces, la Iglesia, su esposa virtuosa, ama su palabra y la guarda en el corazón, como hacía María, que guardaba todas las cosas que escuchaba en su corazón, confiriéndolas allí. El corazón es el lugar donde se pueden almacenar las palabras de Dios para no pecar contra Él. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el lugar en el cual se genera ese amor por aquel que nos amó, porque vamos entendiendo
de a poquito cuánto nos amó. Y después obedece la palabra, la esposa, y la ejecutan. Porque cuando vinieron al Señor y le dijeron, bienaventurados los brazos que te tuvieron y los pechos que mamaste, y el Señor les dice, no, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y en otro lugar, y la guardan. Quiere decir, y la ponen por obra, no solamente sabiéndola. Me anoté también que la Iglesia, la esposa de Cristo en este mundo, que está en la tierra, como dijimos, y está conformada por nosotros, anda por fe y no por vista. Es una de las cosas las cuales el apóstol Pedro decía en esa lista, en vuestra fe hay que mostrar virtud. En vuestra fe, virtud. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad sin verle. Pero su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y que de esa manera debo procurar ganar a otros y salvarles por medio de la palabra de la predicación. Porque la virtud no es nuestra, vuelvo a decir, sino del Espíritu, que busca que se produzcan en los corazones fe y arrepentimiento. El Espíritu busca y sopla como el viento, que hoy estaba tan recio, ¿no? Así es cualquiera que es nacido del Espíritu. Y nosotros tenemos fe en esta palabra, en la predicación. Y no andamos por vista, en el sentido de ver para creer. Por eso en este lugar no hay ninguna imagen, ninguna estatua, ninguna cruz. Por fe. No andamos por vista. Y con todo lo que ello implica. Y también espera a su Señor, la mujer virtuosa. Bien podríamos ir al Proverbio 31 y ahí leer todo lo que hace una mujer virtuosa, pero la Iglesia de Cristo que está puesta en este mundo, la virtud nace del Espíritu Santo que mora en el corazón de los cristianos, ¿no? Y realmente a los ojos de Dios es una corona. Ahora pensaba, hay una mujer, ¿se acuerdan? Que se acercó al Señor Jesús, que tenía una enfermedad, que había gastado mucho dinero, muchas de su hacienda, buscando ser curada. ¿Y qué dijo dentro de sí? La que lo tocó. Si tocare tan solo su manto, seré sana o seré salva. Y entonces, ¿qué pasó? La gente apretaba al Señor Jesús y el Señor Jesús sintió y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que de mí salió ¿qué cosa? Virtud. Esa es la mujer virtuosa que se acerca al Señor buscando virtud. ¿Cuántas veces por interés humano nosotros nos acercamos a gente que es pudiente, que tiene muchos bienes, que tiene cosas en este mundo y nos acercamos con interés? Pero muy pocas veces nos acercamos al que no tiene nada. Esta mujer se acercó al Señor con un interés, sí, pero también con mucha fe. Y lo mismo podemos nosotros pedir al Señor, virtud. Él la va a sentir cuando nos examinamos y se la pedimos para poder experimentar esto, de una virtud que no es humana, no tiene que ver con los talentos o con los dones que podamos tener o capacidades, sino que es una virtud de Dios. Y Él es la que la ha de observar,
la ha de sentir cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él, ¿no? Ha salido virtud de mí, dijo el Señor. Entonces, queridos, pensando en esto, la mujer virtuosa corona es de su marido, cuántos privilegios que tiene la Iglesia y cuántas cosas que tenemos que ir descubriendo para pedirle al Señor que nos ayude. Lo contrario de virtud, ¿qué puede ser? Inoperante, alguien que no puede realizar algo, inútil. Y cuando nos ponemos en las manos del Señor, Él nos puede hacer instrumentos útiles, santificados para los usos del Señor. Bien sabemos en la carta de Onésimo, la carta de Filemón a favor de Onésimo, que era algo que en principio era inútil, pero cuando se convirtió fue un instrumento útil. Y Pablo decía, a ti y a mí es útil. ¿Por qué? Dios puede hacer algo inútil por su virtud, ahora lo puede hacer útil. Y es corona para el Señor eso, es una cosa preciosa. La mujer virtuosa es corona de su marido. Pero el proverbio sigue, ¿no? Y dice la segunda parte. Si alguien lo quiere leer. Más la mala como carcoma a sus huesos. Y bueno, tenemos que hablar de, así como hay una iglesia que espera al Señor y que tiene todos estos aspectos, también hay iglesias que se rotulan con nombres de personas que fueron importantes y no ponen a Cristo en primer lugar, ya lo desplazan, y entonces esas podemos decir que son iglesias que no cumplen estos requisitos que hemos nombrado. Iglesias en las cuales el Señor está afuera y siempre las llama para que se arrepientan, ¿no? Porque la iglesia de la Odisea, el Señor está afuera y llama y amonesta a que se arrepienta. Sin embargo, esa iglesia decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, y sabemos todo lo que se jactaba, pero el Señor la veía totalmente de otra manera. Lo lamentable es que en este tiempo, esta iglesia mala, ¿sí?, predica erróneamente y el fin va a ser perdición. Así como la iglesia virtuosa predica el Evangelio de Jesucristo para que se añadan, para que se conviertan almas, imagínense lo que ha de ser la iglesia mala, que tiene toda una apariencia de piedad, que puede tener gran activismo, con clubes, canchas, campamentos, intercambios con otros países. Eso atrae y llena. O para los chicos, cuántas cosas que hacen para atraer chicos, los encargados, ¿no? Entonces es una iglesia que desplaza la prioridad del Evangelio y utiliza medios para enriquecerse y tener toda una apariencia de piedad, y el Señor la ve como una pobre y cuitada, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día le van a decir, Señor, en tu nombre no echamos demonios, no profetizamos. ¿Cuántas cosas que hicimos, Señor, en tu nombre? Y el Señor, que conoce los corazones, va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad o de iniquidad, ¿no? Entonces, a los ojos del Señor, hay una iglesia que es la fiel,
la que experimentó el verdadero renacimiento. Pero también nos enseña que hay una iglesia que va muy similar, que es muy parecida a la verdad. Y así como de la iglesia de Cristo trabajó el Padre, Dios Padre, trabajó el Hijo y trabaja el Espíritu Santo, en la iglesia mala, ¿quién ha de trabajar? Los malos, el diablo, padre de mentira. Ha de trabajar el anticristo y también la bestia, ¿no? Porque es lo que se prepara para cuando el Señor lleve su iglesia. Aquí se ha de expandir esa iglesia mala y que ya se está manifestando ese espíritu hace tiempo, ¿no? Y podemos leer también en Mateo 12, esto lo podemos hacer referencia. Hoy tuve que ir a la heladera de mi casa a buscar el texto porque lo conozco pero no sé la cita, así que fui a la heladera donde está colgado. 12:34, dije Mateo, ¿no? Sí, 34 y 35. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto sí lo podemos aplicar con respecto a la iglesia, porque lo que tiene en el corazón la iglesia de Cristo lo ha de hablar. Y luego dice: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. Ese es el Evangelio, que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo, que son lo único bueno que hay, no nosotros, ha de sacar buenas cosas. Es la nueva criatura en nosotros. Es haber experimentado de verdad la salvación. Las buenas cosas siempre han de ser de Dios. Y continúa diciendo: y el hombre malo, tanto como leímos, la mujer mala o más la mala, más el hombre malo o la mujer mala o la iglesia, del mal tesoro saca, ¿qué cosa? Malas cosas. Y esas malas cosas son las que van a llevar a la gente a perdición. Por eso tenemos que dar gracias al Señor si hemos comprendido esta palabra en algún momento. Y una vez que la entendimos, dar gracias a Él, porque siendo indignos, siendo nada, el Señor nos habló y nos dio ese entendimiento, esa luz. Y luego poder sacar algo que no teníamos, tesoros, como estamos leyendo en Efesios, ¿no? Misterios, tesoros, que Dios los abre, se los revela a los niños. Niños que se humillan delante de Dios, y eso ha de ser bueno porque ha de llevar la palabra a otro que lo necesita. Qué difícil que es cuando el diablo trabajó tanto en almas, infectando su mente, su alma de otras cosas que no son bíblicas. Dificilísimo. Para Dios no hay nada imposible. Pero ya se crían en ese error y creen siempre a espíritus de error y doctrinas de demonios, y todo por el padre de este mundo, ¿no? El diablo. Y esta iglesia que es mala es todo lo contrario a la anterior. No anda por vista, no anda por fe, anda por vista, viendo la eso, no lo voy a decir porque no me va a salir. Viendo lo que me va a producir, lo que voy a ganar, cómo me va a llenar las arcas, los bolsillos, la prosperidad.
Tampoco toma de la plenitud de Cristo, porque no le conviene hablar de un Cristo, de su cruz, porque eso aburre, porque eso cansa. Otra vez vienen ustedes con el mensaje de arrepentimiento y fe. No, pero vamos a hacerlo más light. No toma de Cristo, no toma de su plenitud. Habíamos dicho que el que ama al Señor guarda su palabra. No ama su palabra, no la guarda. Le es cosa vergonzosa. Muy pocos se ponen a leer en la palabra. Y ahora cada vez más se parafrasea, se diluye la palabra de Dios para que puedan experimentar el verdadero arrepentimiento. Y por lo tanto no la obedece, no ejecuta la palabra y no esperan al Señor. Mas la mala como carcoma en sus huesos. Carcoma, busqué en el diccionario, es el coleóptero de tamaño variable, cuya larva, muy destructora, ataca la madera de los muebles. Esa es la carcoma. Cosa o acción que destruye lentamente. La mala ha de producir efectos nocivos lentamente. Y esto lo vemos cuando leemos en 1 Corintios que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La buena costumbre es entender que en Cristo hay resurrección de los muertos. Y la carcoma o la mala conversación sería: ¿cómo dicen algunos de ustedes o de vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí está, la carcoma, comiendo, debilitando lo que tiene que ser sólido. ¿Para qué? Para producir esto. Eso es el terror que tienen las almas que no conocen la verdad, la sana doctrina. Ante las situaciones difíciles no tienen base, y si tienen se cae porque está toda esta carcoma en los huesos que tienen que ser de sostén con respecto a las doctrinas, ¿no? Y busquemos en 2 Timoteo 2:17, donde nos dice la palabra, para que lo llevemos al plano de lo espiritual y cómo tiene efectos también nocivos. Dice el versículo 16: hay cosas que se deben evitar, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Toda suerte de filosofías de este mundo que se deshacen junto con los que las hacen, que las piensan, debemos evitar, ¿sí? Porque el diablo es muy astuto y aunque conozcamos la verdad, tenemos que tener cuidado porque un día nos agarra débil y eso puede llegar a brotar, como a muchos les ha pasado, ¿no? Por querer saber más, han incurrido o buscado en otras cosas, en otras doctrinas, cosas que no están escritas, y eso, dice el versículo 17, y la palabra de ellos, una palabra venenosa, carcomerá como gangrena. Ahí está el ejemplo de la carcoma, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y lo que hemos recibido en bandeja y que debemos aprender a amar y a valorar. Cada día pedirle al Señor que nos auxilie para que podamos examinarnos, para ver si somos la mujer virtuosa o si soy la mala,
Si tuviésemos que hacer una muestra para detectar una enfermedad, se hace el laboratorio o se hacen muestras para detectar el tejido y se saca una punción y se va a estudiar eso a ver si es bueno, si es malo. Y en lo espiritual, si tuviésemos que hacernos una punción y extraer una muestra, ¿qué encontraríamos? Que hay virtud, que formo parte de una iglesia virtuosa que anuncia al Señor, o por el contrario, está mal mi tesoro de mi corazón y saco siempre malas cosas. Y ahí se ha de ver. Y para eso está esta reunión, para que nos examinemos. Nos dice así Corintios, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Que nos hagamos esa muestra, que veamos si nosotros estamos en fe o estamos con la mirada totalmente horizontal, como el camino ancho que lleva a perdición y transitan todas las religiones, o si estamos en el camino angosto que lleva a la vida. La mujer virtuosa es la iglesia de Cristo. Él está enamorado de su iglesia y ha de venir a buscarla. Y la iglesia a su vez está enamorada de su esposo. También es otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Estoy enamorado de mi Señor? ¿Le espero? ¿Deseo llevar a otros también para que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos? Cuántas cosas que podemos hacer, ¿no? Y a su vez poder predicar la palabra y defenderla, y así hasta que el Señor nos venga a buscar. Que el Señor nos bendiga, y ahora le vamos a dar lugar al pastor Marco para que nos reparta los símbolos.